El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una verdadera institución de servicio y de apoyo a las personas más desamparadas, más carenciadas, esas familias atrapadas en una enfermedad como el cáncer, una enfermedad catastrófica como es el cáncer. Y organizar una institución como esta, libre de advertencias, una institución sin fines de lucro, solo para servirle con ancho ánimo a las familias humildes, humildísimas. Y hay que darle apoyo, hay que arrimar su caridad a instituciones como esa, que yo garantizo, señores, las personas que están al frente de esa institución, formación cristianísima, eso sí es verdad que están libres de advertencias. Ahí están en manos de formación cristiana excepcional. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. La congregación salesiana al frente de esa institución para formar jóvenes en alto riesgo. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, vamos a iniciar el programa con informaciones económicas, porque primero, los precios. A mí siempre me llama la atención los precios de algunas materias primas y algunos commodities, como le llaman también, o productos de origen agropecuario, y además los hidrocarburos, por ejemplo, y los metales y metaloides, lógico. Pero en el caso nuestro, que siempre me gusta hacer mis comentarios sobre, veo que el precio del cacao ha subido bastante, ha dado un brinco, $2,620 la tonelada de cacao en el mercado de Nueva York. Es decir, de 2.200 y algo, 2.300 que bajó, $2,620. Un precio que me parece que tiene la tendencia alcista. El petróleo, 67.29, ha bajado, estuvo por los 73, y $6 en petróleo es mucho dinero. El azúcar, señores, 20.02. Es un precio extraordinariamente bueno. Es decir, los azucareros se están bañando en cuarto, como se dice. Y vamos a ampliar un poco eso. El café, 185.98, y vamos a hablar de eso también. Entonces, el oro, $1,789 la onza. Eso
todo eso es noticia buena para el país. El cacao, ya hemos dicho la importancia de ese pie productivo de la República. Y no solamente por la cantidad de cacao que podemos exportar y que producimos y exportamos, sino la cantidad de familias que viven de ese cultivo. Porque es un cultivo que tiene inmensas áreas, debe haber 1,5 millones o más de tareas sembradas de cacao en el país, pero una producción que debe andar alrededor de las 80,000 toneladas y que exportamos, bueno, por lo menos más del 90% exportamos nosotros, más del 90% se exporta de la producción nacional y somos líderes en la exportación de cacao orgánico. Entonces, que debe estar en más de 20,000 toneladas ya las exportaciones de ese cacao. Es un cultivo sumamente importante para el país, no hay duda de ello, pero no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista ecológico además. Reviste un papel importante porque es un cultivo que él aporta al suelo, aporta sombra y aporta carbono, aporta nutrientes, pero al mismo tiempo tiene una sombra o exige una sombra que entonces le da calidad al bosque, hace el bosque más húmedo, hace el bosque más tupido. Es decir, es un cultivo muy importante. Además, se producen muchos frutales en medio del cacao. La gente tiene sus naranjas dulces generalmente. Hay mucho zapote en esa área de la provincia de Duarte. El zapote y las naranjas de jugo que todavía pueden quedar aquí, que el gualombín no ha afectado totalmente. En esos cacautales también se produce mucha naranja y mucho zapote. Pues bien, el azúcar a $20, señores, cuando el azúcar toma precio así, los gobiernos tienden a ir, dice, bueno, vamos a buscar algún escalamiento en los precios, es decir, a los azucareros, por ejemplo, se le puede decir, mire, después de $18, el precio, que ustedes van a tener un excelente desempeño, porque además tienen el precio preferencial. Después de $18 o después de $17, ese margen lo vamos a dividir entre el Estado y ustedes. Entonces, eso sería beneficio para el país, para el gobierno, para el Estado. Ahora tiene que ser un gobierno que dé pruebas también de ser eficiente y de ser ahorrativo. Pero uno sabe que esas medidas han traído derrocamiento de gobiernos en el país, no solamente en América Latina, en nuestro país. Ha traído derrocamiento, pero no solamente derrocamiento, no asesinatos de presidentes. Oigan bien, es decir, que esos intereses pesan mucho, pero los gobiernos, los estados necesitan también que cuando las cosas se van a niveles así, bueno, porque compartamos los beneficios. Entonces, repito, los azucareros están protegidos en el mercado local. Es decir, venden a un precio superior al precio del mercado internacional. Venden localmente, porque tienen el mercado asegurado, el de aquí y el de Haití. Entonces, solo se le escapan, pienso yo, aquellos industriales que están amparados bajo el régimen de zona franca de internación temporal y entonces pueden traer materia prima a precio del mercado internacional y producir elaborar sus productos que van a exportar, porque no lo pueden vender en el mercado local, pero pueden ser competitivos en el extranjero. Pero en el mercado local está atrapado por los propios azucareros como una forma de proteger la industria. Tiene sus pros y sus contras, yo lo he dicho otras veces aquí.
Pero además tienen ese precio preferencial para más de 180,000 toneladas de azúcar, que Estados Unidos la compra a un precio preferencial. Tenemos también exportaciones de azúcar, creo que van a la Unión Europea, pero además los millones de galones de melaza que produce el azúcar, la caña de azúcar, en la elaboración del azúcar en fábrica, esa melaza es la sustentación de la industria licorera nacional, del ron. Imagínense ustedes, o sea, la industria azucarera juega un papel de espina dorsal todavía en el país. Pero repito, si los estados tratan de ganar más, pero ¿qué pasa? Un estado puede decir, miren, yo quiero, vamos a escalar el precio. Después de ese precio vamos a un escalamiento y yo le voy a poner un impuesto que va subiendo a medida que el precio va aumentando. ¿Se niegan los azucareros? Muy bien, se niegan los azucareros. Bueno, entonces aquí se va a vender el azúcar local al precio que se vende el azúcar en el mercado nacional e internacional. Porque una de dos, no se le puede dar todo. Pero repito, hay gobiernos que han caído y hay presidentes que han sido asesinados, que han muerto, han caído por ese problema de esos intereses azucareros. No sugiero más de ahí. El café, ese precio del café, yo el día pasado hablé aquí de las dificultades que da llenar el mercado local con un café especial. Los cafés especiales son los cafés que yo he dicho que nosotros debemos producir. Primero porque tenemos una experiencia cafetalera amplia, vieja. Segundo, porque el país es muy pequeño para salir a un mercado tan competitivo y a un mercado tan grande de países como por ejemplo Colombia, Brasil, son países enormes. Y hay otros países cafeteros en el mundo también que son muy grandes y producen mucho café para la exportación. Y entonces, nosotros lo que debemos ir es a cafés, hemos dicho, a cafés especiales, café de aroma, buscar esos nichos y penetrar esos nichos ganando buen dinero. Entonces, yo vi una nota de una de las empresas, diríamos, monopólicas casi del país, que es Industrias Banilejo. Industria Banileja ha dicho que está probando unas variedades, 3 variedades, que el interés de ellos es con esos cafés especiales satisfacer la demanda local, porque el país está importando café y no debe ser y debemos cubrir la demanda. Y uno sabe que eso es falso, dice Manuel Fermín. Me pueden corregir, porque no estoy diciendo que puedan ser redes que hagan esas cosas. No, es falso porque parten de una información que yo entiendo que no es posible. ¿Por qué no es posible? Con un café a precio internacional de 185,98, es decir, más que el café dominicano puede tener algunos premios, se le pagan algunos beneficios por calidad y puede subir más de ahí el precio. Le dan una prima, igual que con el cacao también, se paga más caro que lo que realmente dice el mercado internacional o el mercado de Nueva York. No sé si el del precio del café, creo que es el mercado de Londres que lo regula. Ahora, ¿ustedes creen que si la industria banileja decide producir, ponga usted, 500,000 de quintales de café, va a utilizar ese café para venderlo localmente a 200 o más dólares el quintal de ese café? Porque es un café que vale 200 dólares en el mercado internacional. Tendría que venderlo aquí a 200 o más, porque no va a venderle un café subsidiado al pueblo dominicano, mejor lo vende al exterior a 200 dólares y no lo va a vender a 150. ¿Y por qué yo digo eso? Porque la industria banileja, por ejemplo, que es la industria más importante como torrefactor y además tal vez como productor pueda llegar a ser también importante, o el más importante probablemente, no sé qué cantidad de tierra manejan esta gente, pero
a ellos lo que les conviene es importar café a $80. Café robusta de Vietnam. Y ese café es el que no estamos bebiendo nosotros aquí. A $80 porque no van a pagar $200 por un café para venderlo al precio del de $80. Por tanto, el que produzca café especial, café arábico en este país, lo va a producir para venderlo en el exterior. Y si lo va a vender aquí localmente, nadie se lo va a comprar. Ningún torrefactor va a comprar café a $200 cuando puede comprar café robusta de Vietnam a $80. ¿Qué va a pasar? La industria cafetera no va a crecer, a menos que vayamos a esos nichos que yo he señalado, nichos especiales, café de aroma, y que podamos colocarlo en el mercado internacional especial para esos cafés, cafés de aroma. Y nosotros tenemos aquí muy buenos productores, muy buenas fincas que producen café de aroma y que además han sido ya catadas. Es decir, catadores internacionales de Japón y de todo el mundo han venido aquí y han tomado muestras y se han hecho seminarios y se han hecho muchos talleres y el país tiene esas posibilidades. Y no salir a tratar de producir 1 millón de quintales de café para exportarlo es excelente idea. Si lo podemos exportar a $200, como está ese precio, excelente para exportación. Pero para el mercado local, nadie va a vender café para el mercado local porque no va a encontrar quien se lo compre. Así de sencillo, como yo he tratado de explicarlo y creo que lo he explicado con claridad meridiana. Bueno. Señores, las zonas vulnerables, eso es penoso, ver uno todas estas inundaciones. Y me dirán, bueno, las inundaciones no son aquí, en Alemania es un país desarrollado y están inundados, en China es un país desarrollado, en desarrollo, y están inundados y muchísimos muertos. Aquí ni siquiera muertos hay. En Polonia, en Checoslovaquia, qué sé yo, en la República Checa, en Japón, donde las inundaciones están por doquier. Es verdad. Ahora observen cuáles son las áreas que se pueden inundar en esos países. Se inundan áreas que un río puede botar el curso por exceso de lluvia y puede ocupar áreas que están, áreas de residencias. No hay duda, en España también muchas veces, ya hay que verlo, esos ríos de Europa. Ese río, el Ebro, por ejemplo, ese río en Zaragoza, yo me acuerdo verlo ahí, eso es un brazo de mar, igual por ejemplo que ese Magdalena en Colombia, son unos ríos enormes, son ríos de verdad. Los de nosotros son arroyuelos, pero apreciamos su caudal. Entonces, aquí, las zonas vulnerables, es una pena y una vergüenza. Las cañadas tupidas de maleza, de suciedad, de basura. Entonces, bueno, como hemos dicho aquí, si el agua busca su nivel. Si usted le ocupa áreas bajas, se la ocupan a toda esa cañada que son drenajes naturales, entonces vienen y la cierran, la cegan con basura o con relleno para hacer barrios, casas, porque esa cañada, eso nunca ha bajado por ahí. Tenemos 30 años viviendo aquí, nunca ha pasado nada. Se mudan ahí, pero en el año 31 viene la cañada. Entonces, la autoridad nacional tiene que auxiliar a esa gente obligatoriamente. ¿Saben por qué? Porque esa provisionalidad que terminó en definitivo en esos barrios marginales, como han sido tolerados por la autoridad, y la autoridad es la autoridad, el monopolio de la fuerza lo tiene la autoridad, por tanto, vayan, los gobiernos tienen que ir a hacerse cargo de esa gente, sacarlo, ayudarlo, auxiliarlo y hacer lo que tengan que hacer, porque lo han tolerado, han permitido que esa gente viva en esas condiciones. Porque Trujillo aquí, cuando Trujillo era el presidente, como él tenía unos métodos sumamente agresivos para fines de mantener el orden, nadie osaba mudarse en esas orillas de río. ¿Por qué no se mudaban ahí? Porque Trujillo no le soltaba una cocodrilo que iba a poner su huevo y que iban a salir los cocodrilitos. No, era que Trujillo tenía sus métodos sumamente claros
Entonces la gente sabía cuál era las consecuencias de usted violar esas disposiciones. No se puede mudar ahí. Y cuando Trujillo nadie, ese puente estaba limpio, ahí solamente aparecían los pecadores. Pecadores porque tenían una yola para cruzar gente y qué sé yo. Pero esos barrios así como tan tupidos y tugurios encima del agua, eso no era permitido. Como no se permite en La Habana tampoco. Fidel Castro no permitía eso, ni mudanzas. Entonces, ese es el monopolio de la fuerza. Pero aquí, como la democracia ha permitido eso, entonces, cuando vienen estos problemas, tiene la autoridad que ir, está en la obligación de ir a asistir a esa gente. Porque los ha tolerado, repito, una verdadera indecencia política. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bueno, hay una institución del Estado, del gobierno, que yo pienso que tiene que desarrollar una labor más efectiva. Aunque, perdón, bueno, aunque vimos los elogios, no voy a decir inmerecidos, pero sí excesivos, hacia el Ministerio de Obras Públicas, que dice que está en ejecución 430 obras. Nosotros señalábamos, que eran obras que, aunque útiles, pero no eran aquellas obras típicas de un gobierno que viene a ejercer un cambio, que ha anunciado por 20 años, o 16 años, por no citar los años atrás. Entonces, si usted viene, es verdad que encuentra una crisis, pero en medio de esa crisis uno tiene que tomar iniciativas que sean prioritarias, unas que encajen dentro de un periodo de austeridad, y sus obras que usted entiende que son básicas, usted tiene que desarrollarlas. Y aplazarlas, que tal vez entienda que no son tan básicas, porque uno puede decir, bueno, las circunvalaciones son obras importantes, útiles, pero tal vez
hay otras obras más prioritarias que una circunvalación. Ahora, que por ejemplo un gobierno que tenga 20 años diciendo que tiene un cambio, que tiene en carpeta un proyecto de nación y tenga que venir a ejercer el poder y entonces tenga que anunciar que la obra más importante que va a hacer el gobierno es precisamente, digo, la parte infraestructural, es la obra que más fue, vamos a decir, dilipendiada, como se dice, fue objetada, fue casi malograda. Porque yo no sé cómo el pueblo no se enervó y le entró a pedrada, como se dice, al metro. O a las obras viales, que fueron consideradas como verdaderos joyos para sembrar yuca. Imagínense ustedes, eso era el liderazgo del partido que hoy está en el poder y que ofreció el cambio. Y que tenga que venir y anunciar que la obra más importante que van a hacer precisamente fue la que le criticaron al gobierno, por ejemplo, de Leonel Fernández o del PLD, para llamarle más, para ser más abarcante con el tiempo que tuvo el gobierno de Danilo Medina, que también avanzó una línea de metro y un teleférico. Entonces, esas cosas uno le llama la atención, no hay duda. Ahora, obra pública, entiendo yo, debió concentrar su trabajo en las áreas que son básicas, como son los caminos vecinales o caminos productivos, esas mismas carreteras de pueblo, pequeñas carreteras estrechas, pero están en muy malas condiciones. Los troncales, bueno, están ahí, hacer las obras, diríamos, de reparaciones que haya que hacer, el barandado, los barandados de puentes, los barandados de las cunetas, los taludes, qué sé yo, el pavimento, el rodaje, arreglar los paseos, bueno, y usted va adecuando esas cosas. Pero yo creo que las comunidades estuvieran más tranquilas si, por ejemplo, el gobierno hubiera iniciado un programa de asfaltado. Ponga usted de los pueblos o de las ciudades más importantes, entrar con el asfaltado y una serie de obras que no son tan costosas, pero socialmente son muy abarcantes, muy importantes. Los pueblos sufren mucho por los caminos y lo vemos a diario. A mí me parte el alma, lo digo con toda sinceridad, ver tantos reclamos de caminos vecinales, de caminos productivos. ¿Por qué? Tantos años, tanto dinero tomado a préstamo, tanto dinero gastado, malgastado, tantas pensiones, tantas fortunas, y que todavía veamos nosotros gente gritando, porque señores, por un acueducto rural, por ejemplo, la ampliación de un acueducto, un camino vecinal, un camino productivo, esas cosas, nosotros debiéramos tener un amplio servicio de, qué sé yo, de atención por esas comunidades que siempre han estado luchando, pidiéndole a todos los gobiernos eso. Obra Pública pudo haber iniciado, pienso yo, ese programa amplio de atender todo eso. El asfalto, bueno, pues el asfalto, aunque fuere, como decía Martí, aunque es la última cosecha de la tierra, como se dice. Pero ya esos caminos están abiertos, están hechos, es solamente adecuarlos y ponérselo bien. La gente quiere vivir limpio en el campo, quiere vivir más o menos cómodo. Si no tiene la luz y tiene el camino bueno, pero el camino bueno le facilita la vida a la gente de los campos. Pero los gobiernos parece que prefieren las circunvalaciones y qué sé yo, y bueno, y vamos a hacer estas cosas y vamos a hacer aquello, un puente allí. Los puentes son muy necesarios, no hay duda de ello. Pero creo que esas obras pequeñas son de importancia capital. Una obra pequeña que redunda en beneficio de los pavimentos, los rodajes de las carreteras. Yo hablé el día pasado aquí de las balanzas camioneras. Fíjense qué tema tal vez tan poco
trascendente traigo yo. Me dirán, miren lo que está Fermín, una balanza camionera. ¿Por qué balanza a esta altura de juego? Ustedes saben lo que es aplicar un rodaje, por ejemplo, o una capa asfáltica. Ponga usted en la avenida Luperón o en la carretera Duarte y que el tráfico de cargas pesadas, pesadísimas, porque no hay controles en las carreteras. No se sabe la carga que trae un camión o que trae una patana, una cola, qué sé yo. Y montan esas cargas, las arrastran por las carreteras, dañan los pavimentos, cuartean los pavimentos y entonces llegan a los muelles, despachan y nadie sabe nada. Se dañó la carretera, entonces tiene que ir el gobierno a repararla. Pero nos cuesta todo esa reparación porque pagamos los peajes, los servicios de peaje para eso. Y ya ni siquiera eso, yo creo que ya lo que pagamos de los peajes hay que pagárselo al banco de reserva. Entonces las balanzas camioneras, que siempre existieron esas balanzas en las carreteras, para regular los pesos, porque también yo vi un camión cargado de maíz, 2 camiones, uno encima de un elevado, con una sobrecarga, entiendo yo, y con su madre muelle rota, esa madre de muelle rota. ¿Por qué? Porque probablemente tal vez llevaba un exceso de carga. Pero si ese señor sabe que hay una balanza para pesar la carga de él que lleva en su camión y que eso le cuesta una multa carísima, tan cara como la carga misma, entonces la gente no se arriesga, pero Obra Pública no sabe nada. Y aquí las carreteras están huérfanas de balanzas camioneras. O se perdieron, se las robaron, o se dañaron y las arrinconaron por ahí, pero antes existían balanzas para pesar los camiones. De eso hablamos aquí hace meses, pero eso no le interesa a un ministro de Obras Públicas, porque esas son cosas menores, pero dañan las carreteras o dañarán los elevados también, porque si un camión pasa por el elevado, por ejemplo, que está frente a los Alcarrizos, lo puede dañar con sobrecargas. Y cuando vienen a la ciudad, también dañan las calles de la ciudad y dañan los alcantarillados. ¿O no lo dañan? Pregunta Manuel Fermín. Porque es que lo vemos a simple vista. Esas son cosas menores que uno la plantea, pero yo sé que no tienen trascendencia. Probablemente me digan, miren lo que está Manuel Fermín, hablando de balanzas. Pero los países organizados y desarrollados, todos, el que no cumple con eso en los Estados Unidos sabe que tiene una multa que no se puede recuperar jamás. Pero es de la única forma que se pueden hacer las cosas, con castigo ejemplar a quienes cometan delitos de ese tipo, porque una sobrecarga es un peligro no solo nada más porque daña el pavimento, sino que un vehículo sobrecargado es un vehículo que es una bomba, es un peligro público en plenas carreteras. Pueden fallarle los frenos por exceso de la carga, por el exceso del peso de la carga. Pueden fallarle los neumáticos, o se le rompen hierro y qué sé yo, ejes, y ese camión se desliza cargado. Imagínense ustedes, señores, los peligros que son esas cosas. Pero vemos camiones pequeños, ligeros, cargados, que parecen edificios de varios pisos. Y así transitan por las montañas, bajan de Constanza, van a Jarabacoa, caminan por la carretera más estrecha, más difícil, por la carretera más amplia, y esas cargas a veces se derraman, caen y usted no sabe. Es que aquí nosotros nos protege la providencia divina, hay que decir esa verdad. Pero esas son cosas, como dicen, esas son pecatas minutas. Bueno. El presidente va a hablar, creo que mañana, ha señalado que se va a dirigir al país con respecto a la fecha que acabamos de celebrar el 16 de agosto. Y tiene un mensaje al país. El presidente está está exultante porque se le han dado sus elogios al gobierno de que hay más luces que sombras del gobierno. No hay duda que
los dos factores predeterminados antes de tomar el poder. Porque no es que venían en carpeta, sino que era una obligatoriedad de la autoridad que recibiera el poder atender la recuperación económica o la reactivación económica y luchar contra la pandemia. Eso estaba predeterminado, no hay duda de ello. El gobierno ha hecho un trabajo extraordinario ahí. Y lo ha hecho por razones que nosotros también hemos señalado aquí, porque hubo el buen juicio de razón. En este caso, el presidente, por sus asesores, tal vez asesores más políticos que económicos, o tal vez económicos, pero no del grupo que le sustentaba públicamente como su grupo económico de campaña, le sugirieron que mantuviera a Héctor Valdés en el cargo de gobernador del Banco Central. El presidente no se equivocó, porque hay una prueba y la gente, tanto el que está, diríamos, culturizado con la economía y los que no tienen cultura económica, pero ven el resultado económico, lo palpan, porque hemos dicho, el crecimiento, la gente dice, no, que aquí no se ve, el beneficio del crecimiento no se ve en la gente, sí se ve. Cuando no hay crecimiento, usted ve, como se dice vulgarmente, el mosquero, usted lo ve en la calle. La gente sin empleo, se cae aquello, no hay dólares, se desestabiliza la tasa de cambio, viene la inflación, etcétera, etcétera. Entonces, la reactivación económica no hay duda que ha sido el artífice, el arquitecto de esas decisiones ha sido la gobernación del Banco Central. Y ahí están los ejemplos y están los elogios. La pandemia, el gobierno ha luchado con la pandemia con entereza, con calidad, con eficiencia, y ahí está la prueba. Las oficinas recaudadoras, hemos dicho, la independencia judicial, la persecución del delito de tráfico de drogas, la seguridad social, es decir, el gobierno exhibe muchas áreas de eficiencias, pero exhibe otras de deficiencia. Me dirán, bueno, esas no son tan visibles, no opacan, es luz que no, esa luz no se apaga, no hace que no perdamos, como dicen, la oscuridad con aquella. No. Pero hay muchas de esas decisiones deficientes que pueden dañar la imagen, la fiesta se la pueden dañar al Partido Revolucionario Moderno. Es decir, hay hechos que van a dilucidar o van a deslucir los actos de celebración del gobierno, del primer año del gobierno. Y uno de ellos el más esencial ha sido precisamente el del pollo y el manejo de esa fiebre porcina africana. Pero vamos a hablar de eso después de la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo,
como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bueno, hay que recordarle que hoy, los miércoles, publica el doctor Marino Vinicio Castillo, publica su blog La Pregunta, como todos los miércoles. En esta semana, vamos a ver, tenemos 2 políticas públicas vitales en aprieto. No, pero esa fue la de la semana pasada. Creo que hay que buscar, esa fue la de la semana pasada. Vamos a ver, porque pensábamos que teníamos esa montada ahí, pero no es esa. Bueno, que hoy es martes, ¿verdad? Sí. Ay, Dios mío, qué buena corrección. Pues yo estoy más perdido que el hijo del Inve. Dios mío, que ese día feriado son una cosa de loco. ¿Verdad? Hoy es martes, les pido disculpas a mis amabilísimos televidentes. Pero bien, el Banco Central, señores, ha anunciado un programa sobre la ciberseguridad. Esto es un tiempo de muchos problemas, de ataques, de los hackers que se roban las informaciones, y los bancos están expuestos a estas situaciones de ciberataque. El Banco Central ha diseñado unas charlas que van dirigidas precisamente a ese personal de la banca, tanto oficial como la banca privada. Entonces, esos ciclos de capacitaciones los sirve el Centro Sectorial de Respuesta a Incidentes de Ciberseguridad para el Sistema Financiero y de Pagos. Esas capacitaciones van dirigidas al personal de ciberseguridad y de tecnología de las entidades interconectadas a dicho centro sectorial, porque todo eso está monitoreado por el banco. El programa incluyen gobernanza para la seguridad de la información, evaluación del riesgo tecnológico, mejores prácticas en la gestión de incidentes, gestión de acceso, gestión de infraestructura en nubes, privacidad y datos personales. Eso está muy bien. Hay que cuidar los negocios tecnológicos, porque es que entonces con estos hackers y estos delincuentes o ciberdelincuentes les roban las informaciones, les roban claves, les roban a los bancos, les roban a las instituciones oficiales de control. Bueno, eso es un caos si no se le pone atención. Pero aquí las autoridades no están dormidas, están en sus asuntos. Está muy bien. Pues bien, siguiendo con el gobierno, hay decisiones que son de poca eficiencia y dañan la imagen. Y por eso digo, el pollo prácticamente ha deslucido la celebración del gobierno de su primer año. Porque ese precio ya, fíjense que fue motivo de una crítica de un político importante como Leonel Fernández y esas cosas, sabiendo el pueblo que son productos de una mala calidad del personal que está encargado, del funcionariado que tiene que velar por esas buenas acciones. Un descuido. Entonces, el presidente ha dicho, bueno, el 16 de agosto yo no voy a hacer cambio. Pero a veces, señores, hay que cambiar funcionarios, porque ¿a quién le cae la culpa? Al gobierno. El gobierno tiene que absorber la culpa de un funcionario que no supo actuar. Debe pagar el gobierno total por esa mala decisión, por esa deficiencia de un funcionario. Entonces, alguien tiene que pagar. Ok, me dirán, bueno, el presidente no tiene que cambiarlo el 16 de agosto, pero mientras más rápido lo haga, mejor, para que sepa el pueblo que no solamente el gobierno está preocupado por la transparencia. La corrupción, evitar la corrupción es muy bueno, pero fíjense, hay gobiernos que son aún corruptos, son eficientes. Yo recuerdo en los tiempos de Balaguer, se señalaba que el gobierno de Balaguer había mucho corrupto, que había mucha corrupción, y Balaguer incluso llegó a decir
La corrupción se detiene a la puerta de mi despacho. O sea, cuando el presidente era consciente que la corrupción se detenía ahí, pero Balaguer también era consciente y el pueblo sabía que Balaguer era eficiente y el gobierno era eficiente. Ese gobierno, como señalaba, gobierno que trabaja, país que progresa, ese gobierno dio prueba de eficiencia, porque yo he dicho aquí que de 52 años de esperanza de vida lo dejó en 71 el dominicano, le sumó 19 años, entonces eso es eficiencia. Usted podía tener un director en INEPRE, bueno, la corrupción, yo recuerdo que Balaguer dijo una vez, en INEPRE están bailando la danza de los millones, cuando estaba el licenciado Luis H. Suárez, que en paz descanse. Luis H. Suárez se le pudo haber señalado algunos, diríamos, algunas indelicadezas a la administración en su tiempo. Pero hay que decir que era un gerente profesional, Luis H. Suárez, un tremendo gerente. INEPRE era una institución respetable, porque tenía un gerente, de verdad, y Suárez era un gerente. Entonces la corrupción podía ser dañina, pero la ineficiencia es más dañina que la corrupción, pienso yo, aunque se oiga eso, una fealdad o una indecencia política, decir eso, pero yo lo sostengo, porque es que uno ha vivido esas cosas. Entonces, no solamente un gobierno debe ser ético cuidando de que la transparencia sea, diríamos, su bandera de lucha. Porque detrás de la transparencia, si se va la ineficiencia, entonces estamos perdiendo más. Y ese caso de ganadería y de agricultura, alguien tiene que pagar los platos rotos. Porque no es verdad que el pollo puede estar costando 100 pesos. El pueblo está afectado por esa situación porque un funcionario no supo lo que había, qué era lo que había. Entonces ha creado una situación crítica y el gobierno está pagando por esa situación crítica. Aquí la gente no está a gusto con esos precios, no es verdad. Entonces hay muchas cosas que se van sumando, los gobiernos se van descuidando, creen que solamente con la transparencia es todo, no necesariamente. Repito, quizás esto es una indecencia política decir esas cosas como yo lo estoy planteando, pero así que yo la veo. Porque uno tiene que ver con objetividad, digo yo. Por ejemplo, la reelección. Hay mucha gente que es presidente, usted tiene la reelección asegurada. El presidente, no me hablen de eso, pero el presidente sabe que a nadie le amaga el dulce, como dicen. Él sabe que hay un ambiente para reelección. Bueno, presidente, mire, usted tiene una aprobación enorme, el pueblo lo quiere. El presidente por allí, el presidente por aquí, muy bien. La transparencia se exhibe, pero ¿qué pasa? Hemos dicho, el gobierno luce sospechoso porque entonces hay un núcleo duro de corrupción que el gobierno, aunque se diga que hay una independencia judicial, pero el gobierno tiene el monopolio de la fuerza, yo he dicho. Entonces no es verdad que un gobierno debe, si para una información está interviniendo en la justicia y ahí hay la visita sorpresa, el dato se le pidió a la dirección administrativa, pero no lo sirven a la Procuraduría General de la República. ¿Qué pasó con la visita sorpresa? Pero ahí hay 61,000 millones de pesos invertidos o gastados. Pero con Catalina no se sabe. En Catalina, el presidente anterior pidió una rebaja de 300 millones de dólares. ¿Por qué? ¿Qué sabía usted, presidente, de eso? Pues ese señor no se puede investigar. O que pagó 1.400 millones de pesos a un señor, Joao Santana, ¿y quién pagó eso? Eso fueron amigos míos que pagaron. ¿Cómo? Esas cosas, si los gobiernos interfieren en eso, si los gobiernos no dan la información, están interviniendo en la justicia, cuidado, eso es una intervención en la justicia, no es entonces totalmente independiente. Parar una querella, por ejemplo, de participación ciudadana, está parada esa querella en la Procuraduría General de la República. El gobierno tiene el derecho de decir, mire, activen esa querella porque ahí vamos a reclamar ese dinero, porque es el dinero del pueblo dominicano que se ha perdido, se lo han robado, qué sé yo, lo han dilapidado, como fuere. Entonces, por eso yo digo, a veces los gobiernos se concentran en la parte transparente, la parte ética. Pero ¿qué pasa? Presidente, mire, con esa transparencia usted tiene ya asegurado su espacio y vamos a la reelección. Pero ¿qué pasa? Que la reelección misma, para hacer una reelección ética, sería por primera vez en 200 años, o por lo menos, en 137 años, sería la primera vez que tendríamos una reelección ética, sin tocar los bienes públicos. ¿Se puede lograr eso?
puede lograr el presidente Abinader una reelección sin la intervención de los recursos públicos en la elección o en la reelección? Es decir, ese funcionariado que está adscrito a la nómina pública, todo, que tendrá que participar en elecciones municipales, elecciones congresuales y las elecciones nacionales, no va a usar los recursos del Estado. El uso de los recursos públicos o el soborno, el dinero que usted reciba por cargo público y que recibe esas coimas, eso en Perú hoy se está cuestionando al señor Cerrón y al señor Bellido, que es el primer ministro de Perú. Se le está cuestionando que recibían soborno por vía de las licencias de vehículos para manejo de vehículos. Entonces, si un gobierno va a la reelección con un funcionariado que va a estar disque frenado porque la transparencia no permite el uso de los recursos públicos, ¿qué va a pasar si la gente detecta que se están usando los recursos públicos? Esa reelección ya, la parte de transparencia ya no se puede vender como bandera de lucha del gobierno. Entonces, yo pienso que el gobierno no solamente puede estar pensando en que la transparencia es mi arma de reglamento, la transparencia. Hay que ser eficiente, presidente. Repito, el problema del pollo desluce el gobierno del PRM de un año, todo este esfuerzo, un esfuerzo descomunal que ha hecho el gobierno para reactivar el país, la economía, para la pandemia, para luchar, la vacunación, qué sé yo, la reactivación, la inversión extranjera, el crecimiento de la producción, la demanda, las ayudas sociales, etcétera, etcétera. El turismo, las actividades de zona franca, las exportaciones, es decir, todas esas cosas, si no se engloban con eficiencia las demás áreas del gobierno, le van a afectar. Repito, todo ese trabajo, toda esa filigrana de trabajo público, solamente mantener la situación del pollo, eso es una tragedia prácticamente. Desluce el año, repito, y lo voy a tener que repetir muchas veces, desluce el año de trabajo arduo que ha tenido el gobierno. Pero ahí se suman otras debilidades, que el 911 se debilita, que la nómina pública aquella, que crece por allí, que la deuda por aquí, que yo anoté algunas cosas aquí el año escolar. Bueno, se dice que eso fue un éxito. Se defienden esas gestiones, pero esas gestiones también están cuestionadas. Incluso cuestionadas por la Dirección de Contrataciones Públicas. Entonces el presidente dice que no va a mover, que no mueve a nadie, solamente mueve al que comete actos de indelicadezas y se lo separa, bien, excelente. Pero repito, para que quede inscrito, a veces es preferible un eficiente, aunque sea corrupto. Fíjense que diríamos casi una expresión sin sentido de mi parte, o aberrante, qué sé yo, indecente. Pero es que la corrupción, incluso yo le puedo poner algunos frenos, pero a la ineficiencia, señores, el único freno que tiene la deficiencia o la ineficiencia o la ineficacia es la separación del cargo. Porque me daña todo. Y yo creo que los ejemplos huelgan, porque ya cité ejemplos de los gobiernos de Balaguer, repito. Se señalaba corrupción en muchos sitios, pero también la eficiencia del gobierno. El gobierno funcionaba y funcionaba bien. Que las presas se van a rajar, como decía la gente. Ustedes verán cuando haya un terremoto de 6 grados, las casas de Balaguer se van a agrietar todas. No se agrietaron y soportaron 6. Que yo recuerdo, en los años 68, 69, hubo un terremoto aquí de 6. Que los estudiantes de la Universidad Pedro Enrique Ureña, muchos los vimos lanzarse de un segundo piso. Lanzarse porque el terremoto fue muy fuerte. Lo que pasa es que esos eran edificios también hechos cuando la era de Trujillo y eso parece que eran moles. Pero lo primero que pensó la gente es que las casas que hizo Balaguer allá en
en Matahambre. Ya estaban desplomadas todas. La gente, señores, el abajismo rabioso, ese periodismo que era abajista y ese periodismo antibalaguerita, todos se desplazaron a la feria a ver los edificios de Matahambre, si se habían agrietado, porque se decían que eso eran hechos a la carrera, porque Balaguer hizo, ese gobierno hizo esos edificios en 6 meses. Había corrupción, hubo corrupción, pero hicieron las casas. Entonces la eficiencia, la eficacia, vale más, valga la aberración y la indecencia, vale más también que hasta la corrupción misma, por lo que acabo de señalar. Pero vamos a seguir más luego con esos temas, que no hay duda son apasionantes. Gracias por su atención, nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.